Después de 1931, dibujar un ratón demasiado parecido a Mickey dejó de ser una simple decisión artística. Pero eso no significó que la influencia desapareciera. Significó que evolucionó. Y hoy, en Garabateando Historias, tendremos Entre versiones. Los otros Mickey, parte 3. El idioma invisible. Pero eso no significó que la influencia desapareciera. Significó que evolucionó. Los estudios comprendieron rápidamente que copiar la silueta exacta era peligroso. La alternativa fue más sofisticada: apropiarse del lenguaje y combinarlo con nuevas referencias culturales. Y ahí es donde aparece uno de los casos más interesantes de esta historia. Terry Toons. Paul Terry siempre tuvo una lógica distinta a la de Disney. Mientras el estudio californiano avanzaba hacia mayor refinamiento técnico y desarrollo del carácter, Terry priorizaba eficiencia y producción constante. Sus personajes eran simples, directos, funcionales. Pero en 1942 aparece algo que revela hasta qué punto el molde seguía activo más de una década después de aquel pleito legal. Super Mouse, conocido en algunos mercados como Super Ratón. Este personaje no es simplemente un ratón, es un cruce evidente entre dos símbolos culturales dominantes de su tiempo: Mickey Mouse y Superman. Para entender por qué esto es importante, hay que situarse en contexto. A principios de los años 40, Superman se había convertido en un fenómeno cultural explosivo. El cómic dominaba, la radio lo amplificaba y la noción de superhéroe estaba redefiniendo el imaginario popular. Terry Toons detectó esa energía y decidió fusionarla con algo que el público ya reconocía visualmente: la figura del ratón antropomorfo. ¡Super Ratón! Así nada más a secas, en El Ratón del Mañana. De esta campiña hay una pintoresca aldea en donde empieza nuestra historia. En esta aldea vive una gran cantidad de gatos. Hay gatos grandes y gatos chicos, gatos gordos y gatos flacos, gatos blancos y gatos negros, gatos callejeros y gatos caseros. Pero fíjense cómo en cada agujero de ratón hay un gato vigilando, porque saben que dentro hay ratones. Justo en el centro de la aldea hay un enorme reloj. Un día, al dar este reloj la una, los ratones decidieron iniciar su fuga hacia la libertad.
ratoncillo logra escapar y va como bólido buscando la libertad. ¡Oh, qué mala suerte! ¡El gato! ¡Corre, corre! ¡Salva tu vida! El gato lo va alcanzando, pero el ratoncillo rápidamente orada un agujero y justo a tiempo logra escapar. ¿Pero a dónde ha venido a dar? ¿Qué clase de lugar es este? Es gigantesco. Es colosal. Es estupendo. Pero si es un supermercado. Se baña en superespuma. Come sopa supervitaminada. Mastica superapio. Cena super queso super proteinado. Y miren lo que sale de toda esta comida. ¡Super ratón! Ah, pero no ha olvidado que tiene un deber que cumplir con sus hermanos los ratones y sale rápidamente disparado a los cielos. Ya que está a gran altura desciende a una velocidad supersónica, más rápido que la luz. Que para ser un súper como Super Ratón hay que superalimentarse con supervitaminas y superminerales. ¿Verdad, Super Ratón? ¡Claro! Super Mouse conservaba proporciones redondeadas, ojos grandes, expresividad directa, pero ahora viste capa, vuela y tiene fuerza sobrehumana. Aquí ocurre algo fascinante desde el punto de vista comparativo. No es un clon directo de Mickey, es una apropiación de su base gráfica combinada con la mitología superheroica. En otras palabras, la emulación deja de ser copiar el modelo original y pasa a ser hibridar el modelo con otro icono. Ese movimiento es inteligente, porque diluye la diferencia. Si en 1930 un ratón con novia y gags musicales evocaban inmediatamente a Mickey, en 1942 un ratón volador con capa ya pertenecía a otro registro cultural. Pero la base estructural sigue presente. El cuerpo es elástico, el movimiento es exagerado, la física es flexible. La música continúa marcando la acción. El molde sigue ahí. Solo que ahora está vestido de superhéroe. Y eso demuestra algo crucial. La influencia de Mickey no desapareció después del pleito de 1931. Se volvió subterránea. Se convirtió en estándar técnico. Super Ratón es especialmente revelador porque encarna la transición de la copia literal a la reinterpretación estratégica. Ya no se trata de parecerse demasiado. Se trata de usar el mismo sistema gráfico para habitar otro género, el superhéroe animado. Y en esta decisión se ve la madurez de la industria.
Entiende que el público reconocía la silueta del ratón como algo familiar, amigable y accesible. Superman aportaba poder, modernidad y espectacularidad. La combinación era comercialmente eficaz, pero también confirma que el molde original seguía funcionando. Si miramos en paralelo lo que ocurría con otros estudios, el patrón es constante. Warner había aprendido a modular la exageración hacia un tono más irreverente. Edwards había intentado diferenciarse por tecnología y dinamismo. Van Buren había mutado su estética para evitar conflictos directos. Terry Toons, en cambio, apostó por la mezcla cultural. No negar la influencia, sino absorberla y combinarla con el nuevo mito americano del momento. Y esto nos lleva a la conclusión más amplia. Para los años 40 el problema ya no era que existieran otros Mickeys. El verdadero fenómeno era que la gramática de Mickey se había integrado completamente en el ADN de la animación. La elasticidad, el gag musicalizado, la expresividad exagerada, la economía de líneas. Todo esto se volvió educación básica para animadores. Y cuando una técnica se convierte en educación estándar, deja de percibirse como copia. Se convierte en tradición. Super Ratón no es un plagio, es un descendiente, un híbrido. Una prueba de que el molde inicial fue tan sólido que pudo soportar la mezcla con otro icono cultural sin perder funcionalidad. Y ahí está la ironía final de esta historia. Disney defendió su personaje para evitar la dislusión directa. Pero no podía impedir que el lenguaje que ayudó a consolidar se propagara, porque las técnicas no se demandan, se aprenden, y una vez aprendidas, evolucionan. Si uno observa la trayectoria completa, desde Milton y Mary Mouse en 1930, pasando por Foxy en 1931, hasta Super Ratón en los años 40, lo que se ve no es una cadena de copias torpes. Es la historia de cómo una industria joven tomó un modelo exitoso y lo transformó repetidamente. Primero, imitación directa, luego, ajuste cauteloso, después, reinterpretación híbrida. La sombra de Mickey no bloqueó la creatividad, la obligó a sofisticarse. Y quizás sea la conclusión más interesante de toda esta serie. Los otros Mickeys no destruyeron al original, lo consolidaron, porque cada intento de aproximación reforzó la idea de que había un punto de referencia central, un estándar, un centro gravitacional. Y durante la Edad Dorada temprana, este centro fue un ratón con orejas perfectamente redondas. Cuando comenzó esta historia, parecía sencilla. Un personaje exitoso, algunos imitadores, una demanda. Pero al mirar con más atención, lo que aparece no es una anécdota aislada. Es el momento en que la animación dejó de ser un territorio libre y empezó a convertirse en industria consciente de sí misma. Mickey Mouse no fue el primer animal antropomorfo. No fue el primer dibujo animado. No fue el primero en moverse con elasticidad. Lo que hizo fue consolidar todo eso en un sistema coherente que el público reconoció inmediatamente. Y cuando el reconocimiento se volvió masivo, el sistema dejó de ser solo artístico y se volvió económico. Esa transformación lo cambió todo. Porque hasta entonces, los estudios compartían soluciones visuales
casi como artesanos intercambiando herramientas. El movimiento de goma no pertenecía a nadie. La exageración física era parte del oficio. Pero cuando una combinación específica de elementos se volvió identificable como marca, el concepto de propiedad empezó a ampliarse. La demanda de 1931 no fue simplemente un pleito entre compañías, fue una señal. Un aviso de que el estilo también podía ser territorio. A partir de este punto, la animación aprendió a medir distancias. Aprendió que no bastaba con cambiar el nombre de un personaje. Había que construir una identidad completa. Y esa necesidad, paradójicamente, fortaleció la creatividad. Porque cuando el camino fácil copia lo que funciona, se vuelve riesgoso. Los estudios se ven obligados a buscar nuevas direcciones. Warner desarrolló un tono más irreverente. Terry Toons exploró híbridos culturales como Super Ratón. Edwards experimentó con tecnología y ritmos propios. La competencia dejó de ser repetición, se convirtió en diferenciación. Y esta diferenciación nació la riqueza estilística de la edad dorada de la animación. Lo interesante es que el legado más profundo de Mickey no fue su silueta, fue su estructura. El dominio del timing musical, la claridad del diseño simplificado, la animación como coreografía. El conocimiento se volvió educación estándar. Pasó de estudio en estudio, de animador en animador. No como copia consciente, como tradición. Hoy, casi un siglo después, la industria sigue enfrentando preguntas similares. ¿Cuánto puede parecer un personaje a otro antes de cruzar esa línea? ¿Dónde termina la inspiración y comienza la apropiación? ¿Puede protegerse un estilo o solo una expresión concreta de ese estilo? El debate no ha desaparecido, solo ha cambiado de escala. En los años 30, la discusión giraba en torno a ratones con orejas redondas. Hoy involucra franquicias globales, universos compartidos y propiedades multimillonarias. Pero la raíz es la misma: identidad, reconocimiento, confusión. Y en el centro de esa conversación histórica está un pequeño personaje que comenzó como respuesta a una pérdida contractual. Mickey no solo cambió la animación, obligó a la animación a definir sus límites. Los otros Mickeys no fueron simples imitaciones fallidas, fueron pruebas de tensión, intentos de entender cuánto podía estirarse un modelo antes de romperse. A cada uno de esos intentos dejó huella, porque incluso cuando desaparecieron, contribuyeron a clarificar qué hacía único al original. Esa es quizás la paradoja final. Las copias no debilitaron a Mickey, lo consolidaron. Al intentar replicarlo, confirmaron que existía algo central que merecía ser replicado. Y al defenderlo legalmente, Disney convirtió ese centro en territorio. Un territorio que aún hoy, cuando vemos dos círculos perfectamente redondos en silueta negra, reconocemos sin necesidad de palabras. Esa es la fuerza de un ícono. Y también el peso de una industria que aprendió, casi desde su nacimiento, que la creatividad y la propiedad siempre caminarían juntas. Porque en la historia de la animación, cada línea dibujada es también una línea trazada, entre influencia y copia, entre homenaje y competencia, entre tradición y territorio. Y todo comenzó con un ratón, y con quienes intentaron dibujar algo demasiado parecido. Y tal vez lo más fascinante de toda esa historia no sea quién copió a quién. Tal vez lo más fascinante sea que en esos primeros años caóticos de la animación, nadie sabía realmente qué reglas estaba escribiendo. No había manual,
no había precedentes claros. Solo artistas tratando de moverse más rápido que la tecnología. Productores intentando sobrevivir a una economía en crisis. Y un personaje que, casi sin proponérselo, se convirtió en el centro gravitacional de todo. Los otros Mickey no fueron errores, fueron reflejos. Intentos de capturar algo que parecía simple, pero en realidad era una combinación precisa de diseño, ritmo y personalidad. Y cuando intentaron replicarlo, la industria aprendió una lección que todavía hoy sigue vigente. Gracias por vernos acá en Garabateando Historias. Entre versiones. Los otros Mickeys.